Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a tratar un tema muy interesante que me habéis solicitado bastante, compañeros. Se trata sobre el trading con velas japonesas, así que me dispongo a ello. En principio va a ser algo largo, con lo cual quizás pueda haber dos o tres partes. Voy a intentar que cada parte no sea mayor a los 55 minutos, es decir, 55 minutos es lo que me propongo cada parte, y vamos a ver por dónde sale, si con dos va bien o necesitaremos una tercera parte, ¿no? Bueno, la verdad que por ahí hay también un webinar que estará también colgado ahí por YouTube, que creo que fue hace 2 o 3 años, que también impartí bueno, era un webinar sobre velas japonesas. La verdad que tuvo muchísima buena acogida, pero el problema es que creo que el sonido era bastante malo, incluso creo que algo, quizás la primera parte de todo el vídeo, el audio se perdió. Así que bueno, tras mucho meditarlo y tras vuestras peticiones, pues he decidido hacer nuevamente lo que sería una remodelación de aquel webinar, que como digo, en su momento pues tuvo bastante auge hace unos 2 o 3 años. Así que bueno, vamos a ir dando comienzo a este pequeño cursito monográfico sobre velas japonesas, también conocida como candlestick. Bueno, aquí tenemos un montaje, este soy yo, aquí de una clase de Kendo, tras la finalización, y esta es en un pabellón donde estoy aquí con el resto de mis compañeros. Aquí estoy en Granada, esto es Almería, y montaba aquí esta composición. Decía: un trader debe mantener su cuerpo y su mente sana. Un trader es un guerrero. El mundo pertenece a los mejores. Sigo creyendo que un trader es un guerrero y evidentemente el mundo pertenece a los mejores, aunque tengo también que reconocer que desgraciadamente nuestros dirigentes suelen ser en su mayoría mediocres, ¿no? Pero espero que algún día nuevamente haya una élite que seamos los que dominemos pues el globo terráqueo y determinemos lo que será el futuro, el porvenir de una nueva sociedad que se aleje de los estereotipos que tenemos actualmente, que desde luego son vergonzosos y bochornosos. Pero bueno, más allá de mi idea contraria a la sociedad actual, vamos a ir centrándonos un poquito en lo que era esa época de las velas japonesas. Muchas de las velas japonesas que vamos a ir viendo tienen connotaciones guerreras. Aquellos ya que tenéis cerca de los 40 años, por ejemplo yo tengo 44 años, recién cumplido, hace muy poquito, pues bueno, sabéis que durante los años 80 del siglo XX, bueno, las empresas japonesas dominaban prácticamente casi todo el escenario internacional. Ocurría algo muy parecido como las empresas chinas, aunque las empresas japonesas se centraban sobre todo en adquirir grandes multinacionales norteamericanas. Prácticamente Norteamérica, Estados Unidos se convirtió en el coto de caza privado de las grandes multinacionales japonesas, ¿no? No había gran empresa americana que los japoneses no prestaran atención. Había un edificio emblemático, edificio que compraban. Todo lo compraban los japoneses. Durante aquella época de los años 80 llamaba muchísimo la atención cuando pues sus ejecutivos, sus CEOs, se dirigían a los medios de comunicación. Solían utilizar siempre un lenguaje muy militarista, y es que estaban muy imbuidos todavía de esa mentalidad samurái, y era muy típico pues verlo utilizar lenguajes como tácticas de guerrilla, tácticas de combate frontal, que si pinza, que si todo tipo, una serie de estrategias que ellos utilizaban en el arte empresarial, pero basada en el arte de la guerra. A mí aquello desde luego me enamoró. Ya por aquel tiempo yo ya practicaba, desde los 7 años estaba practicando artes marciales, por aquel entonces estaba practicando karate, con lo cual la verdad que escucharles me emocionaba, ¿no? Y pensaba, hostia, todavía estos japoneses en varios siglos después siguen todavía teniendo el espíritu samurái, ¿no? Y aquello creo que fue lo que decidió que finalmente me decantara por estudiar, cuando ya terminé el bachillerato, por estudiar económicas, ¿no? Con la idea preconcebida de que yo podría imitarlo. Por desgracia la mentalidad española no tiene nada que ver con la mentalidad nipona, y creo que ahí llegó un choque de trenes brutal. Pero bueno, aquí podemos ver cómo eran esos antiguos samuráis. También se les consideraban, les llamaban los cortadores de cabeza. Las cabezas las solían cortar, no es que fuera como que fueran, digamos, unos chicos muy diabólicos que les gustaban coleccionar cabecitas, ¿no? Sino que pensaban que cortando la cabeza a su enemigo, el poder de ese guerrero se le iba a transmitir. Con lo cual era muy normal que después de que hubiera una derrota se le decapitara la cabeza, y esta cabeza también se entregaba al daimyo como una ofrenda, y según el valor de esa cabeza, es decir, si estamos hablando de un samurái de alto rango, pues ese samurái que había derrotado
a este samurái decapitado, pues recibía unas ofrendas mayores que si mataba simplemente a un simple soldadito, a Shigaru, por ejemplo, ¿no? Todo dependiendo del rango, pues así era el valor de la cabeza y por tanto pues te podían dar más tierra, más arroz, que era lo típico en aquella época. El arroz era la moneda de cambio habitual en Japón. Bueno, vamos a leer un poco de historia. Sé que esto es un rollito, pero bueno, es necesario, ¿no? Pero se lee rápido. Bueno, breve historia de la vela japonesa. Munehisa Honma, en 1724-1803, nacido en Sakata, Japón, es considerado el padre de la vela japonesa. A la edad de 26 años, Munehisa Honma se hizo al cargo del negocio familiar, dedicado al comercio del arroz, convirtiéndose rápidamente en un temible broker de la época. Minuciosamente llevaba un registro de los precios del arroz, las condiciones climáticas y las negociaciones locales. Ya estaba claro que este tío apuntaba maneras, ahí todo tomando nota en lo que llamaríamos hoy día libro de trading o diario de trading. Esto le permitió convertirse en un gran comerciante de arroz, exitoso en la bolsa de arroz de Osaka en Japón. Como ya he dicho, el arroz pues prácticamente era la moneda de cambio que había en Japón. El arroz era la base de la economía japonesa durante ese periodo. Honma reportó tener 100 trades ganadores consecutivos y era considerado el dios de los mercados. Normal que fuera considerado el dios de los mercados, porque 100 trades ganadores, yo eso no lo he visto en mi vida, jamás he visto algo semejante. Así que desde luego era un auténtico dios de los mercados. Él fue elevado al rango de samurái y se convirtió en un asesor financiero para el gobierno. El método de Sakata recoge las 160 reglas que Honma escribió. Estas reglas forman la base de los patrones de velas japonesas que hoy conocemos. Él creó los patrones de vela teniendo en cuenta la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre del precio. Esto es igual, también lo tenemos en Occidente, ¿no? Son las llamadas los gráficos de barras, ¿no? Simplemente que luego vamos a ver cómo hay una cierta diferencia que hace muchísimo más colorista a las velas japonesas que lo que serían las barras occidentales. Los nombres de las velas a menudo se refieren a la guerra, como ya mencionaba anteriormente, que era la realidad de aquella época. Esto no es cierto. En aquella época precisamente de 1724-1803 pues no estaba en una época de guerra ni mucho menos. Era una época de paz como no se había conocido durante siglos. Los japoneses han sido muy belicosos, le pasaban como los iberos. Los iberos estaban continuamente en guerra y a esta gente le pasaba exactamente lo mismo. Continuamente se estuvieron matando. Hasta la batalla del 1600, en la batalla de Sekigahara, donde Tokugawa Ieyasu, pues bueno, consiguió ganar dicha victoria que se le llamó la batalla decisiva, y ahí a partir de esa gran victoria Japón se unifica como nación. Anteriormente pues había cientos de pequeños estados que se estaban continuamente traicionándose el uno al otro. Eso del honor queda muy bien en las películas japonesas, y es cierto que los samuráis, bueno, según que samurái, pues el honor lo seguían rajatabla, pero sus señores, los daimíos, desde luego no entendían mucho de honor, ¿no? A ellos lo que les interesaba era el poder, y sabía que hay que pactar con unos, pactaban con eso, y si al día siguiente había que traicionarles, se les traicionaba, ¿eh? Esta gente no entendía mucho la palabra honor. Esto era es más una leyenda y más dirigido hacia el soldado samurái, ¿no? Más que a la élite aristocrática. Entonces teníamos, por ejemplo, 3 soldados blancos, la lápida, etcétera. Más recientemente, Steve Nixon fue el primer occidental en introducir el arte antiguo de la vela japonesa en el mundo occidental, donde era aún desconocido por la mayoría de inversores. Muy cierto, la mayoría no teníamos ni puñetera idea de qué era esto. Utilizamos, como he dicho anteriormente, lo que eran los gráficos de barras. Fue en 1987 cuando vio por primera vez las velas japonesas en las listas de un trader japonés que trabajaba en Churchill Lehman Hutton en Nueva York, donde trabajaba en una oficina al final del pasillo. Cómo no, tenía que estar apartado del resto de los mortales, ¿no? Un tío ahí con velitas japonesas, seguramente dirían el resto americanos, pero ¿qué hace este tío aquí dibujando unas cositas, unas figuritas muy raritas, ¿no? Esto tiene que ser algún friki de esto del manga japonés, y seguramente lo apartaría. Él inmediatamente quedó fascinado por ello y comenzó el trabajo de investigación que duró 3 años antes de que el público leyera su primer libro sobre el tema. Su primer artículo escrito sobre análisis de velas japonesas en Estados Unidos fue publicado en la revista Futuro, diciembre de 1989, bajo el título Aprendizaje del estilo japonés Calisthenics Charting, por Steve Nixon. Pocos años después, en 1991, publicaría la Biblia, entre comillas, de las velas japonesas, bajo el nombre Japanese Calisthenics Charting Technique.
Digamos, esto de Biblia entre comillas lo digo porque realmente a mí no me parece tal Biblia. Sí, en su momento me lo pareció, ciertamente, pero luego realmente te deja insustancial. He visto por ahí libros mucho mejores que este, ¿no? No obstante, claro, era la gran novedad, todo el mundo, nadie tenía ni idea, ni puñetera idea, aparte de los pequeños artículos que había escrito este Nixon en algunas publicaciones, y todo el mundo quería saber qué era lo que aquello de la vela japonesa, y precisamente con este libro que os comento, pues ahí ya fue un gran boom y bueno, se vendió como rosquillas, ¿no? Esto fue algo impresionante. Esto es como otro libro de Murphy, el conocido Análisis técnico de los mercados financieros, que también fue un libro que en su momento fue considerado la Biblia del análisis técnico. Ya anteriormente había escrito también otro bastante importante que sí que tuvo unas connotaciones todavía más bíblicas, pero bueno, eso ya es otro tema. Así que ya sabemos, señores, que este Nixon es el que hace que los occidentales empecemos a fijarnos en lo que eran las velas japonesas. Y como un señor que se llamaba Munehisa Honma, pues la verdad que era pues el dios de los mercados. Era un trader increíble y había obtenido hasta 100 traders ganadores. Algo que, como ya he dicho, a mí eso yo no lo he visto en mi vida y no conozco a nadie capaz de hacer algo semejante. Bueno, aquí tenemos, vamos el contraste entre lo que sería una barra. Esto es una barra típica, el gráfico de barra, muy típico occidental, que estaba siendo utilizado durante aquella época de los años 80, principios de los 90, hasta que Steve Nixon pues, nos dio a conocer lo que sería el candlestick. Esto es un candlestick, esto es una vela japonesa. Como veis, son muy parecidos. ¿Cuál es la única diferencia? Pues bueno, radica en el cuerpo, radica en el cuerpo. ¿Veis? Aquí tenemos un cuerpo, un rectángulo, lo que estamos viendo en vertical, un rectángulo vertical, lo estamos viendo, y aquí carece ello. Pero es prácticamente la interpretación de estas dos velas alcistas sería lo mismo. Mirad, máximo de la vela japonesa, este sería el punto más alto, correspondería al máximo de la barra. El cierre con barra siempre es a la izquierda, a la derecha, perdón, a la derecha el cierre. Aquí da igual porque lo que utilizamos es un rectángulo, pero el cierre sería la parte alta. En una vela alcista sería la parte alta del cuerpo. La apertura en la barra se marca una pequeña línea horizontal en el lado izquierdo. Esto nos representa nuestra apertura. El cierre lo marcamos con una pequeña línea horizontal a la derecha. Máximo es la parte más alta que alcanza dicha vela. Y el mínimo, pues como vemos aquí, la parte más baja de dicha barra. La vela japonesa, pues tenemos lo mismo. Máximo, que es el máximo de la vela. Mínimo, que es el mínimo de dicha vela, es decir, de dicha sesión, es decir, si lo estamos utilizando en un gráfico de 5 minutos, de 10, de 15, 30, una hora, 4 horas, diarios, semanales o mensuales, ¿no? Esto representa una barra que puede ser cualquiera de esos tramos que he dicho temporales. 15 minutos, 30, una hora, una semana, lo que queréis, según el espacio temporal que estemos trabajando. Esto es una vela. ¿Qué ocurre? Pues bueno, la diferencia está aquí, como decía anteriormente. Que el cuerpo, aquí sí se dibuja un cuerpecito, queda mucho más bonito realmente esa vela japonesa, ese candlestick, más que lo que es la típica barra. A simple vista, cualquier persona más o menos podría darse cuenta que estaríamos, bueno, si estuviéramos observando un gráfico, que estaríamos ante una vela alcista. Normalmente, lo vamos a ver posteriormente, las velas alcistas se suelen dibujar lo que es el cuerpo, porque esta parte entre la apertura y el cierre, esto se llama cuerpo, y suele estar coloreado. Colores claros para vela alcista, colores oscuros para vela bajista. Pero vamos a ver a continuación. Pero como podéis observar, pues prácticamente lo mismo, simplemente que la vela japonesa con respecto a la barra, pues queda pues mucho más bonita, ¿no? Bueno, aquí tenemos esas dos velas japonesas. Aquí tenemos una vela bajista, como he dicho. La vela bajista es el cuerpo, lo que es el cuerpo, aquí lo podemos ver, el cuerpo va desde apertura a cierre, desde apertura a cierre. Aquí la tenemos una alcista, otra bajista, lo que es el cuerpo en sí, en la que son velas bajistas, normalmente suele ser color rojo o negro, aunque se le podría poner también un color gris, un marrón, siempre color oscuro. En cambio, una vela alcista, el cuerpo pues suele ser blanco, verde, azul, siempre colores claros se suele utilizar. Bueno, voy a explicar un poquito porque en apariencia
todo parece igual, pero hay una gran diferencia en lo que es el cuerpo, para interpretarlo bien, lo que es una vela japonesa. Mirad, vamos a empezar por la vela alcista, ya lo hemos visto anteriormente. Tenemos que este es el mínimo. ¿Veis este mínimo? ¿Veis esta línea vertical que hay aquí inferior y esta línea vertical superior? Mirad, a esto se le conoce como mecha o sombra, dependiendo de si estamos en España, en Latinoamérica, porque bueno, siempre hay esas particularidades especiales. Entonces pues podréis escuchar hablar de mecha o sombra. Son las líneas, son pequeñas líneas delgaditas, finas, verticales, que veréis por debajo o por encima del cuerpo. A veces no necesariamente tiene que haber una mecha o sombra, ni por arriba ni por abajo. Simplemente podría haber un simple cuerpo, o podríamos encontrarnos una mecha o una sombra en la parte superior, pero no en la parte inferior, o viceversa. Vale, para interpretar una vela alcista es facilísimo. Ya sabemos que el máximo va a ser siempre la parte más alta de la vela, el mínimo en la parte más baja, y ahora el cuerpo, que aquí está la representación. La apertura en una vela japonesa siempre es abajo, donde empieza el mínimo del cuerpo. Mínimo del cuerpo, esta es la apertura. Y el cierre siempre en el máximo del cuerpo. Máximo del cuerpo, cierre. La apertura, mínimo del cuerpo. Y al revés, cuando estamos tratando de una vela bajista. La vela bajista, el máximo del cuerpo sería la apertura y el mínimo del cuerpo sería el cierre. Justamente al revés, apertura máximo y cierre mínimo. Al revés de lo que sería una vela alcista. Esa es la única particularidad que la hace diferente a una vela con otra. Lo que son los máximos y los mínimos pues son prácticamente iguales. Son siempre la parte más alta y el mínimo la parte más baja. Muy sencillo. Bueno, aquí vamos a ir viendo una serie de pautas de giro de candlestick, que van a ser, algunas son de giro alcista, otras van a ser de giro bajista. No hay otras posibilidades, o son de giro alcista o son de giro bajista. No es como el chartismo occidental, que tenemos patrones de continuación, patrones de cambio de tendencia, unos patrones de cambio de tendencia son alcistas, otros bajistas. Bueno, aquí no, aquí o son de giro alcista o son de giro bajista. Bueno, tenemos el doji, el martillo y hombre colgado, la estrella fugaz, la envolvente alcista, envolvente bajista, la nube oscura, línea penetrante, arami alcista, arami bajista, estrella del amanecer y estrella del atardecer. Hay muchísimas más pautas y patrones, hay muchísimas. Estas normalmente son las que vais a ver con muchísima más frecuencia, pero la lista es mucho más larga, ¿no? Y si nos ceñimos a todas las pautas que hay en sí, la lista sería desbordante. Pero no obstante, nosotros nos vamos a centrar en aquellas que prácticamente son las que vamos a ver muy habitualmente. Tampoco se trata de estudiar patrones que realmente poco se ve, ¿no? Eso sería tanto como en el chartismo occidental intentar buscar un patrón diamante. Un patrón diamante es el patrón más fiable que hay dentro del chartismo occidental. Sin embargo, es muy raro encontrárselo. Yo alguna vez he visto a alguno intentando dibujar algún diamante y desgraciadamente tengo que decir que se había equivocado trazando las líneas, y evidentemente luego el silencio ya marcado por ella indicaba que se había equivocado, porque si no hubiera ya contratado alguna orquesta para decir acertado, he encontrado un patrón diamante. Es muy difícil, ¿no? Y aquí pues bueno, hay también diferentes variedades. Mira, la vela japonesa se agrupa en tres grupos. Tenemos la típica pauta. Una pauta está formada por una simple vela. Luego tenemos patrones. Los patrones pueden ser de 2 velas o de 3 velas. Ya está. Ahí se corta todo el tema. Tenemos pautas de una vela, patrones de 2 y patrones de 3 velas. Ya está. Las de una vela normalmente suelen ser las menos fiables. Vamos a ponerle una nota así académica española entre un 5 y un 6, un suficiente y un bien. Un patrón de 2 velas, pues podríamos hablar de un 6.1, pues irnos a un 7, o un 7,5, o un 7,6. Y digamos que de un 7,7 a un 9,5, pues nos iríamos a los patrones de 3 velas. Esos son los más fiables, los de 3 velas. Normalmente son los que normalmente pocas veces nos fiamos. Aquí precisamente vamos a estudiar todos los patrones más seguidos. La estrella del amanecer y la estrella del atardecer. No obstante, hay patrones
que son muchísimo mejores que cualquiera de los que hay en esta lista. Simplemente que, como ocurre con el patrón diamante, como mencioné anteriormente, son muy difíciles de detectar. Por tanto, pues es un poco absurdo tratarlos ahora mismo. Quizás en otro momento determinado, pues no me importaría pues tratar otra serie de pautas que también son muy potentes, muy fiables, que no aparecen en esta lista, pero que son muy raras de ver. Pero eso ya quizás en otro vídeo y más adelante pues me dedique a hacerlo. De momento esto es lo que vamos a estudiar. Bueno, vamos a centrarnos en el doji. Bueno, aquí tenemos lo que es el doji. El doji es una de esas pautas de velas japonesas que todo el mundo ha oído hablar en alguna ocasión. Sin lugar a dudas, no creo que haya nadie que no haya oído hablar de un doji. Aquí tenemos diferentes tipos de doji. Tenemos el doji piernas largas, doji lápida, doji libélula y este es el doji 4 precios. 4 precios ya lo veréis porque es doji de 4 precios. Pero bueno, lo que tenéis que ver es esto. Son 4 tipos muy particulares que suelen aparecer habitualmente. Son pautas de indecisión o de que la tendencia puede estar llegando a su final. Casi al final de una tendencia pues suelen aparecer estas velas que nos muestran, como he dicho, indecisión. Lo que vemos aquí, estas líneas horizontales, vemos que hay una línea vertical y tenemos una línea horizontal. La línea horizontal lo que nos está indicando, y esto es lo importante del doji, es que la apertura y el cierre prácticamente están en el mismo nivel. Prácticamente, o es igual o prácticamente, que sea lo más próximo posible. Y ahí ya estaríamos hablando de un doji. Aquí, como digo, doji de piernas largas. ¿Por qué se le llama este doji de piernas largas? Bueno, lo voy a mencionar. Se llama piernas largas porque vemos que el cuerpo, bueno, la apertura y el cierre prácticamente sería el mismo, pero tiene mecha o sombras superiores largas y mecha y sombra inferior larga. Por tanto, se le llama doji piernas largas. Aquí es un doji lápida, es una lápida japonesa. Y bueno, pues tenemos aquí lo que sería esa línea vertical y abajo tenemos lo que sería la línea horizontal, es decir, que la apertura y el cierre se han producido aquí. A pesar de que hubo un ataque alcista al alza, luego finalmente se acabó dando la vuelta y terminó cerrando en el mismo punto de apertura, ¿no? Aquí tendríamos el doji libélula, pues es lo mismo. Vemos una gran caída desde la apertura, desde aquí, cae, se da la vuelta y vuelve a cerrar en el punto de apertura. Y el doji 4 precios significa que la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo se produce en el mismo nivel. Esto suele ocurrir verse normalmente en valores que tienen muy poco volumen, pues se mueven muy poquito y es fácil encontrarse pues esta pauta. Ya lo veremos también en algún gráfico posteriormente. Bueno, enrollándonos un poco con la teoría, que es fundamental. Las velas doji tienen el mismo precio de apertura que de cierre, o su cuerpo extremadamente corto, tan corto que parece como una línea. Su formación sugiere indecisión en el mercado, una lucha entre la oferta y la demanda. Compradores y vendedores luchan entre sí. El precio se mueve arriba y abajo del precio de apertura para acabar cerrando extremadamente cerca del mismo precio de apertura. Lo que he dicho. Que el cierre pues va a irse a llegar hasta el nivel de apertura. Si no es el mismo, va a estar muy cerquita. Y como he dicho, son velas de indecisión. Luego las vamos viendo una por una. Mirad, aquí tenemos el doji libélula. El doji libélula, como podéis observar, aquí tiene una larga sombra o mecha inferior y aquí tenemos esa pequeña línea horizontal, en la apertura y el cierre que se ha producido arriba. Pero esta mecha inferior es muy interesante. Cuando nos aparece un doji libélula tras una tendencia bajista, podríamos estar ya ante los últimos coletazos de una tendencia bajista, es decir, que podríamos estar ya casi concluyendo la tendencia bajista y estaríamos a punto de producirse un cambio de tendencia bajista a tendencia alcista. ¿Yo qué suelo hacer cuando tengo un doji libélula? Vale, doji libélula también lo suelo hacer con otro tipo de velas japonesas, caleste. Mirad, aquí veis esta línea azul. Bueno, esta línea azul la dibujé trazándolo desde el punto del mínimo de dicha pauta de doji libélula. Esto me indica que el mínimo de dicha vela va a actuar como soporte. Mientras el precio no cierre por debajo del mínimo del doji libélula, es decir, no cierre por debajo de esta línea azul, considero que aquí está el suelo, está el nivel de soporte.
y desde aquí podría intentar yo abrir posiciones para posicionarme en largo, intentando ya encontrar que realmente esté ante un posible suelo. Porque como digo, esto normalmente puede que no esté, en esta ocasión estaba muy cerquita, pues prácticamente total, solamente esta vela la cruza a la baja, pero finalmente el cuerpo acaba cerrando aquí arriba, ¿no? Hay una ruptura intradiaria, pero finalmente no se confirma porque no cierra por debajo, con lo cual me confirma que realmente el mínimo del doji libélula está siendo aquí nivel de soporte, con lo cual podríamos estar ya pensando en abrir posiciones largas. Yo lo que suelo hacer cuando hay un doji libélula, lo encuentro después de una tendencia bajista, bueno, pues trazo mi línea de soporte, ya la tengo dibujada, perfecto, mientras el precio esté por encima, pues ole, yo posicionado largo. Espero una vela blanca. En este caso, por ejemplo, fijaros, tenemos una vela blanca, cierra aquí justamente, y esta sería una vela de confirmación que yo utilizo. Normalmente los doji libélula por sí solo no significan nada, eso tenerlo en cuenta. Simplemente son velas de indecisión o que nos pueden estar indicando, como el caso del doji libélula o el doji lápida, que podríamos estar ante el fin de una tendencia. En este caso yo esperaría el cierre por encima del máximo del doji libélula, y ya en la tercera vela aquí ya sí abriría posición larga. Otra posibilidad que podría hacer es abrir 50% aquí con la apertura de la tercera vela, contando desde la primera, que sería el doji libélula, y en la tercera abriría 50%, y si hay algún tipo de corrección hacia yendo a buscar el mínimo de doji libélula, pues abriría el otro 50%. Cerraría la posición siempre y cuando haya un cierre por debajo del mínimo del doji libélula. Eso es importantísimo con las velas japonesas. El stop loss está vinculado a que haya un cierre en este caso, como estamos hablando de pauta, una pauta de giro alcista, que haya un cierre por debajo del mínimo. ¿Hay un cierre por debajo del mínimo? Vale, cierro posición. Mientras eso no se vaya a producir, no se haya producido, pues mantengo la posición larga, pero siempre espero al cierre. Sé que esto para más de uno puede ser a lo mejor un poco dramático, ¿no? Pero es la manera de actuar con las velas japonesas. No es el típico stop loss al T que normalmente nos tienen acostumbrados, ¿no? O aquí siempre lo vamos a vincular, es decir, por ejemplo, imaginar, este es un gráfico, mirar, este es de una hora. Vale, pues si esta vela de una hora hubiera cerrado por debajo del mínimo, cojo y cierro mi posición. Claro, hay gente muy chiquititos, traders muy pequeñitos, que tienen muy poco capital, con lo cual no se puede ceñir la posibilidad de decir, estoy dispuesto a perder 50 euros, que no me lo puedo permitir, perder 50 euros, pero 50 euros y he perdido todo mi capital, ¿no? Para otros seguramente, claro, ya los profesionales, todos los que nos dedicamos a este tema, de decir 50 euros, eso es pues casi una irrisión, ¿no? Prácticamente jugamos con estos loss que incluso no de cientos de euros, sino incluso de miles de euros, dependiendo de dónde estemos metidos y cuál sea nuestro objetivo, ¿no? Pero los pequeñitos intentan tanto que sea la pérdida lo menos posible, que ponen un stop loss al T. ¿Y qué ocurre? Que con la vela japonesa eso no suele funcionar. Puede estar bien si realmente no hemos equivocado con esa pauta. Si no hemos equivocado, pues nos va a salvar de tener una pérdida mayor. Pero con las velas japonesas siempre vamos a exigir un cierre diario, por ejemplo, en este caso que era de una hora, un cierre de una vela de una hora por debajo del mínimo de doji libélula, cerraríamos posición. Así de sencillo. Fijaros lo bien que se fue. Aquí estamos viendo que es el gráfico de Iberdrola, que estaba sobre esos 4.46, quizás 4.47, y mirar hacia dónde se fue, prácticamente 4.70. Aquí la verdad que actuó muy bien, muy bien. Fue la primera señal. Yo siempre digo que todo cambio de tendencia comienza con una primera vela, que puede ser una vela de un gráfico de un minuto, pero empieza con una primera vela. Vale, aquí tenemos el doji de 4 precios. Fijaros, ¿veis aquí ese pequeño guión? Pues estos pequeños guiones lo que nos está indicando son indecisiones. Realmente aparecen en valores que se mueven muy poquito, hay muy poquita volatilidad, muy poco volumen, y bueno, pues tanto la apertura como el cierre, como el máximo y el mínimo se producen en el mismo nivel todo, ¿no? Fijaros aquí la cantidad de doji 4 precios que podemos observar en este gráfico. Y este es
de un valor del mercado continuo español. En el mercado japonés también se suelen ver con bastante frecuencia, suele ser muy habitual, ¿no? Lo mismo que los huecos, no sé por qué en los gráficos japoneses, lo que es de renta variable, hay tantos huecos, es donde es uno detrás de otro, es impresionante. Y bueno, pues aquí lo estamos viendo. Aquí simplemente esto no nos va a indicar que vaya a haber un cambio de tendencia. Esto es simplemente indecisión, no hay movimiento. Ese día ni alcista ni bajista han querido trabajar, ¿no? Se han ido de juerga, se han ido a la taberna a tomarse una cerveza. No tiene ningún tipo de connotación. Vale. Aquí tenemos un doji lápida. Vale. Aquí arriba, pequeñito, tenemos ese doji lápida. Un doji lápida puede ser muy interesante cuando aparece tras una tendencia alcista, como la que tenemos aquí. Aquí tenemos una tendencia alcista y vemos cómo aquí justamente que coincide esta línea, esto estaba marcado por un doble, tenía un objetivo que era un doble suelo, que estaba aquí marcada la línea, y este era el objetivo teórico de ese doble suelo. Y fijaros qué casualidad que aquí fue donde hizo máximo, y aquí la vemos ligeramente por encima de dicha línea de objetivo, ese doble suelo. Vemos cómo se produce pues esta vela, este doji lápida, está formada por una larga mecha sombra superior, y la apertura y el cierre se produce prácticamente en el mínimo de la vela. Eso es un doji lápida. Normalmente estas velas se utilizan para intentar posicionarnos cortos, porque podríamos considerar, basándonos en velas japonesas, que la tendencia alcista estaría en un momento crucial de debilitamiento y podríamos estar quizás ante la posibilidad de que el precio se nos viniera abajo. Con lo cual, en este caso, lo que esperaríamos sería un cierre de una vela que cerrará por debajo del mínimo de la vela doji lápida. Es decir, en este caso no se daría en esta siguiente cubo, puesto que vemos que es, a pesar de que cayó por debajo, se dio rápidamente la vuelta. Aquí lo que tenemos es una figura de hombre colgado. Esto es un hombre colgado. Esto es un hombre colgado que después lo vamos a ver. Es una pauta que suele aparecer también al final de una tendencia alcista, o bueno, o muy cerquita del final de una tendencia alcista. Estas pautas ya hay que tener ya cuidadito, porque podríamos estar ya casi al final. No obstante, hay que tener cuidado porque a lo mejor el precio podría seguir subiendo un 5, un 6 o incluso un 10%, pero normalmente en la mayor ocasión aparece justamente el hombre colgado muy cerquita ya del final de una tendencia. Con lo cual aquí teníamos un doji lápida, es hombre colgado, y finalmente tenemos aquí esta vela negra. Esta vela negra ya nos está dando una buena señal. Importante, ¿por qué? Porque ya ha cerrado por debajo del mínimo de la primera vela, que era el doji lápida, con lo cual ya tenemos confirmación. El doji lápida necesitaría una confirmación para abrir posiciones cortas, y además tenemos un cierre por debajo de lo que sería la apertura de la vela de hombre colgado, que podríamos darle por buena. Normalmente el hombre colgado vamos a exigirle un cierre por debajo, pero bueno, en este caso le permitiríamos que incluso con esta misma vela abrir también posición corta, apoyándonos justamente en ese doji lápida y ese hombre colgado. Vemos aquí que una pequeña corrección, luego después se dio la vuelta, estuvo tanteando hasta que finalmente, bueno, pues se vino abajo. Así que aquí tenemos ese doji lápida, y como digo, se suele buscar normalmente que aparezca pues al final de algún tipo de tendencia alcista. Bueno, aquí tenemos lo que es la vela de onda alta o doji de piernas largas, son lo mismo. Una vela de onda alta y un doji de piernas largas es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues yo lo voy a explicar ahora porque es muy sencillo. Mirad, aquí tenemos una vela de onda alta. Veis que hay una mecha inferior o sombra inferior, pequeño cuerpecito, y mecha y sombra superior, ¿no? Importante. El cuerpecito es pequeño, pero tiene ese pequeño cuerpo. Esto es una vela de onda alta. Un doji, como ya habíamos tratado anteriormente, un doji es cuando la apertura y el cierre se produce prácticamente el mismo nivel. Esto sería un doji. Esto pues prácticamente podríamos darle por un doji también. Aquí sí que tendríamos otro doji perfecto. Aquí podríamos decir, bueno, pues tanto vela de onda alta como doji de piernas largas. Podríamos considerarlo como quisiéramos, ¿no? Va a depender, ¿no? Pero prácticamente las connotaciones son las mismas. Son pautas que nos puede estar indicando que estaríamos ante el fin de un movimiento bajista o de un movimiento alcista. No siempre va a ser acertado, ¿no? Aquí la verdad que, bueno, se acertó muy bien. Este doji funcionó muy bien. Hubo un pequeño rebote. Luego aquí vemos nuevamente la caída. Aquí el nivel de soporte. Fijaros, nivel soporte. Es muy importante, ahora que ya que lo saco de contexto,
que si encontráis algún tipo de pauta o de patrón de vela japonesa en una media móvil, un nivel Fibonacci, un nivel de pivot point, o no lo encontramos en un soporte, una resistencia, pues ese posible pauta o patrón puede tener una fiabilidad mucho más alta que si no lo encontramos vamos a imaginar, en medio de esta tendencia alcista, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿no? Nos lo podríamos encontrar aquí sin ningún significado y por sí sola no significa nada, pero si por ejemplo no encontramos precisamente aquí esta vela, este doji de pierna larga o vela de onda alta, nos lo encontramos en un nivel de soporte, ojito que estamos atentos. Posteriormente se produce un doji perfecto y ya nos están diciendo, uy, cuidadito que aquí algo pasa, aquí ya algo pasa. Y ya en esta siguiente vela blanca, ya sí que aquí ya podemos decir, chicos, hay que abrir posición larga al final de esta misma vela o en la siguiente vela. Ya abrir posición larga y como digo, aquí el stop loss estaría vinculado a que no hubiera un cierre por debajo del mínimo de dicha vela. En este caso estamos en un gráfico diario, este es un valor del NISE norteamericano, con lo cual un cierre diario por debajo, pues cerraríamos la posición. Fijaros que esto está apareciendo ahí, lo estamos viendo algo por debajo de los 45 dólares y mirar hacia dónde se llegó ahora ahí. Muy bien, muy perfecto, ¿no? Además es muy interesante porque aquí lo que estamos viendo incluso es un patrón de bandera, lo que tenemos aquí, muy interesante lo que tenemos aquí, con lo cual nos venía perfecto para marcarnos también un objetivo basándonos en el chartismo occidental, que muy posiblemente iría prácticamente a los máximos que vemos en el gráfico actual, ¿no? Prácticamente cogeríamos de aquí a aquí y ya estaríamos desde el punto de ruptura, aquí dibujaríamos las líneas. Este sería un hueco de ruptura de la bandera y desde aquí podríamos ya está al alza el objetivo de la bandera, con lo cual pues prácticamente no iríamos a esos máximos que marcaba ya aquí como estamos viendo en el de 2013, así que fantástico hubiera sido la operación, ¿no? Sobre todo por encontrarnos con una bandera es desde luego es fabuloso cuando lo encontramos porque nos marca un objetivo más que interesante. Pero bueno, estamos hablando de velas japonesas. Aquí tenemos un doji de piernas largas. Bueno, muy interesante este doji de piernas largas, aquí lo podemos observar. Fijaros, aquí tenemos ya la flechita que la tenemos marcada. Mirar, aquí nuevamente se dibuja esa línea que nos va a mostrar que este doji de piernas largas va a actuar como soporte. ¿Por qué? Porque ha aparecido tras una tendencia bajista. Mientras el precio no cierre por debajo de dicho mínimo, es decir, por debajo de dicha línea que tengo actuando como soporte, hay que mantener posición larga. Aquí, bueno, pues lo que esperaríamos en todo caso sería algún cierre por encima del máximo del doji de piernas largas. Por ejemplo, aquí esta vela es la que cierra por encima de dicho doji de piernas largas, con lo cual yo ya en esta vela o al final de esta misma vela decidiría abrir posición larga, o en esta misma a casear cierre, o ya en la apertura de la siguiente vela abriría posición larga con esto lo vinculado a que no haya un cierre. En este caso sería un gráfico diario, no hay un cierre diario por debajo del mínimo, es decir, en este caso estamos en los 129, ¿no? Vale, pues ese sería mi stop loss. Por debajo de 129 cierro posición. Fijaros lo bien que se estuvo yendo, estaría sobre los 134, a ver, 136, 137 y se nos fue hasta 150. La verdad que fue una buena subida lo que estuvo haciendo, estaría muy interesante, ¿no? Muy bien, además fijaros que hay además aquí una divergencia que no está dibujada pero se ve a simple vista. Fijaros, veis aquí cómo el precio va cayendo, sin embargo el estocástico nos está mostrando una divergencia. Esto nos podría estar indicando ya que estábamos muy cerquita de la final de este movimiento bajista de corto plazo, y así fue precisamente. Ya esta vela de doji piernas largas ya nos estaba indicando que aquí ya estamos en un punto de inflexión. Como ya decía al principio, los doji son velas de indecisión. Son velas de indecisión que ya podemos tener que, dependiendo de dónde provenga la tendencia, en este caso bajista, como podría haber sido alcista, si en este caso es bajista, nos podría ya estar indicando que realmente ya hay un cansancio. Y sobre todo es muy importante, las sombras inferiores. Las sombras inferiores en una vela japonesa, las mechas cuanto más largas sean, mucho mejor. Porque nos están indicando que aquí están los compradores, aquí están los que están diciendo, de aquí no pasarán los osos, de aquí no pasarán. Viceversa, si no lo encontramos en una tendencia alcista, no encontramos una vela con una larga mecha superior,
lo que nos están diciendo es que los osos están arriba y están diciendo los toros, por mucho que intenten cornearnos, de aquí no van a pasar y nos los vamos a llevar abajo. Siempre es muy importante fijaros las sombras, tanto las inferiores como las superiores, porque nos va a indicar realmente dónde están realmente los que están manejando el catarro. Aquí están las manos fuertes del mercado. Bueno, vamos a ver el hombre colgado. Bueno, pues el hombre colgado, bueno, el significado que tiene es señal de giro bajista, un poco de teoría, siempre interesante. Necesita confirmación, sí, necesario. Tendencia previa alcista, vale, necesitábamos esa tendencia previa alcista. Filosofía, tras unos cuantos días alcistas, lo normal es tomar 5 o 10 días como referencia. Yo normalmente suelo aconsejar entre 7 y 8 días. La cotización desde la apertura inicia una tendencia bajista. El sentimiento pesimista se refleja en el gran tamaño de la sombra inferior. Sin embargo, en algún momento de la sesión, ese sentimiento pesimista se torna en optimista y se produce un giro al alza, alcanzando el precio de cierre un valor similar al de la apertura, alejado de los mínimos de la sesión. La gran sombra inferior y la pequeña sombra superior nos indican que el mercado tiene más fuerza alcista que bajista, aunque ha intentado el descenso durante ese día, ese intento ha fracasado. Mirad, aquí esta vela blanca ya nos está indicando que procedemos de una tendencia alcista. Finalmente tenemos aquí una figura, está formada por un pequeño cuerpecito y una larga mecha. Esto es un hombre colgado. Hombre colgado, aquí tiene su cabecita y aquí tiene pues su lo que sea, su cuerpecito, sus piernecitas, las tiene muy juntitas y está medio muerto ahí colgado, como está, ¿no? Está colgado. ¿Qué ocurre? Bueno, pues la apertura, como ya habíamos visto al principio, la apertura de una vela japonesa comienza aquí. Aquí abre, empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer y llega un momento en el que los toros empiezan a empujar hacia arriba, empieza a empujar, 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 empujar y cierra finalmente aquí. Tenemos un pequeño cuerpo y una larga mecha. Esto es un hombre colgado y aparece en tendencia alcista. Ojito, tendencia alcista. Si apareciera una tendencia bajista, no estaríamos hablando de un hombre colgado, sino que estaríamos hablando de su colega el martillo, que es muy distinto. El martillo aparece tras una tendencia bajista y el hombre colgado aparece tras una tendencia alcista. Mirad, aquí tenemos el ejemplo. Vemos un movimiento alcista, se produce finalmente ese hombre colgado, esa figura, esa pauta. Como ya he dicho, las pautas de una sola vela suelen ser poco fiables, normalmente un suficiente, un bien peladillo. Y finalmente vemos cómo se da la vuelta, hay una caída. Vale, aquí, ¿cómo actuaríamos? Pues en principio, vamos a imaginar, aquí tenemos esta vela, vamos a imaginar que el mínimo de esta vela es el cierre. Este cierre nos va a indicar que el hombre colgado se ha confirmado, porque el hombre colgado habíamos visto que necesitaba confirmación. Confirmación. Vale. Confirmación necesita que haya una vela que cierre por debajo del mínimo del hombre colgado. Una vez que tengamos una vela que cierre por debajo del hombre colgado, abriríamos posición corta. Podemos abrir en esa misma vela que está cerrando, en los últimos minutos podríamos ponernos cortos ya directamente o esperar a la apertura de la siguiente vela. Que como he dicho, se puede operar en diferentes espacios temporales, aunque luego voy a explicar un poco ese temilla. Y una vez que hemos abierto posición corta, al tener ya la confirmación, el stop loss va a estar vinculado a que no haya un cierre por encima del máximo de la vela. Es decir, si por ejemplo estuviéramos operando en un gráfico de 10 minutos, si el precio cierra en gráfico de 10 minutos por encima del máximo, cerraríamos la posición corta. Si estamos en un gráfico de una hora, si el precio cierra por encima del máximo del hombre colgado, en gráfico de una hora cerramos posición. Si utilizamos un diario, pues exactamente lo mismo. Siempre que el espacio que estemos operando, me da igual si es de un minuto, si es de 30, si es de una hora, si es semanal o es mensual, si el precio cierra por encima del máximo del hombre colgado, cerramos posición. A estos los espacios temporales quiero advertir. Mirad, la mayoría de los grandes expertos en velas japonesas dicen que no es muy recomendable utilizar las velas japonesas por debajo de espacios temporales inferiores a una hora. ¿Por qué? Porque aparecen con muchísima asiduidad.
¿Esa seguridad qué significa? Pues que va a haber muchísimos pautas y patrones que van a darnos malas señales. Esto es como si utilizamos dos líneas rápidas y según el cruce de estas líneas rápidas, pues entramos largo o corto. Cuanto más cortas sean, más señales nos van a producir. Y eso es lo que no nos interesa. Por eso muchas veces lo que utilizamos es, con las medias, utilizamos una lenta y otra rápida, para que las señales sean, desde luego, sean las menos posible y lo más posible que acertadas, ¿no? Y eso es lo que se intenta evitar con las velas japonesas. Normalmente, bueno, no sé, sobre todo, desde que está el temita de los CFD, pues se ha intentado que casi todo el mundo esté en el intradía, casi todo el mundo esté operando pues, en espacios temporales inferiores a los 15 minutos. ¿Por qué? Porque eso son muchísimas comisiones lo que gana el broker, que es lo que le interesa. Al broker no le interesa que vosotros abráis una posición al día o abráis dos posiciones, no. A lo que a ellos les interesa es que abráis 15, 20, 40 posiciones cada hora, es lo que a ellos les conviene, ¿no? Pero evidentemente a vosotros no os conviene, a vosotros lo que os interesa es ganar y entrar cuando estéis, vosotros estéis seguros de que vuestra estrategia tiene posibilidades acertadas, porque tenéis que tener claro, certezas no existen en los mercados financieros. Me da igual si utilizáis velas japonesas, análisis técnico tradicional, o si utilizáis, yo que sé, un método, yo que sé, un algoritmo matemático hecho por un premio Nobel en matemáticas, me da absolutamente igual. Es que no tenéis seguridad ninguna, nunca. Nadie sabe lo que puede ocurrir. Abrimos posición, yo no sé si voy a acertar o si voy a fallar. Yo no sé si voy a ganar un 20% o voy a perder un 40%. No tengo ni idea. Bueno, más o menos sí tengo una idea porque suelo colocar mis stop loss, ¿no? Entonces, por ahí más o menos sé por dónde voy. Pero por desgracia, no todo el mundo coloca stop loss y es una cosa que me da bastante rabia. Escuché sobre todo gente que no está preparada a hablar a la ligera de que ellos no ponen stop loss, porque no ponen un stop loss, pues lo que le va a provocar es que al final pues lo paguen muy caro, ¿no? Y tantos ya he conocido a lo largo de ya unos cuantos años que me escribían y que un día pues sencillamente desaparecieron porque habían perdido todo su capital simplemente por no colocar estos loss. Estos loss son fundamentales, muy fundamentales. Por tanto, como he dicho, normalmente se recomienda utilizar la vela japonesa en espacios temporales, como mínimo de una hora. Yo en todo caso podría decir, bueno, mirar a uno de 30. Yo es cierto, yo he utilizado incluso en gráficos de 5 minutos. No es que el gráfico de 5 minutos sea mi preferido, a mí es que me gusta mucho el de 15 minutos. Y ahí sí que he podido utilizar velas japonesas, pero evidentemente yo soy una persona muy disciplinada que sabe muy bien cómo actuar en el mercado. Y eso no se aprende de porque leas 3 o 4 libros o hagas 4 o 5 cursos con el gurú de turno. No. Eso es a base de experiencia. Eso a base de que el mercado te dé pues 4, 5, 6, 7, 8 o 10 palizas, ¿no? Que acabe en el hospital directamente, ¿no? Ahí, una vez después de que te hayan dado 8 o 10 palizas que ya acaba en el hospital, tienes una de dos opciones. O te retiras del mundo del trading o dices, la próxima vez voy a ser yo el que le mete una paliza al mercado. No te queda más opción. Normalmente somos pocos los que podemos decir que podemos dar una paliza al mercado. La verdad se ha dicho. Y muchísimo trabajo, muchísimo sudor, muchísimas noches sin dormir he pasado para poder hoy, pues bueno, decir que más o menos me puedo congratular de vivir de algo que me gusta. Pero a base de muchísimos golpes. Eso de que os vendan de que aquí llegáis con 15 minutos y con 30 minutos ya vaya a ser trader, perdonad que os diga, pero no, estáis muy equivocados. Vais a estar años y años y años intentando convertiros en traders ganadores. ¿Que una vez acertéis? Bueno, eso lo puede hacer hasta mi hijo pequeño de 8 años. ¿Que acertéis 2 veces? También. Demostrármelo en una semana. Entrad todos los días una vez o dos por semana. Diario. Una o dos entradas diarias. Así durante 5 días. A ver qué tal los resultados. Y luego eso me lo demostráis al mes. Y después me lo demostréis al trimestre. Y después al semestre. Y después al año. Vamos a ver los resultados. Vamos a ver cuántos de vosotros sois capaces de decir, hemos batido al mercado. Es que es muy fácil decir que se puede ganar al mercado. Y yo siempre que alguien me pregunta, lo primero le digo, mira, dedícate a otra cosa, sigue con tu trabajo, si no tienes empleo, búscate lo que sea, pero entrar en el mundo del trading es un mundo de
de locos. Aquí te vas a enfrentar con los mejores cerebros del mundo. Cuando tú pierdes es porque hay alguien que es más listo que tú, que puede estar en Nueva Zelanda, puede estar en Shanghái o puede estar en Nueva Delhi. Tenéis que tenerlo en cuenta. Y yo cuando gano sé que he ganado a alguien que era más tonto que yo, o que ha cometido un error, o que ha sido imprudente, o que la impaciencia le ha llevado a abrir una posición antes de lo debido, que también eso suele ser muy habitual, porque aquí la gente no suele ser paciente. Aquí vivimos en un mundo que todo tiene que ser súper rápido. Cogemos a la parienta, la ponemos a cuatro patas, ya hemos acabado. A eso le llamamos tener sexo, hacer el amor, ¿no? Beber, ya no disfrutamos bebiendo una copa de vino. En 5 minutos nos bebemos 5 copas rápidamente. Todo tiene que ser a prisa y corriendo. Vivimos en un mundo, y sobre todo en las grandes ciudades, sobre todo los que viven ahí. Yo a fin de cuentas vivo en una pequeña población del sur de España, es muy tranquilo, pero cada vez que he ido a Madrid, he ido a Barcelona, a Valencia o he estado en otras ciudades por el resto del mundo, es increíble cómo va la gente, si parece que va corriendo. Y yo no lo entiendo, hay que tomárselo con paciencia, sobre todo en los mercados. Mercado hay que ser una persona muy paciente, y el que no es paciente aquí no tiene ningún futuro. Para mí eso es fundamental. Disciplina y paciencia, básico. Dejaros de gilipolleces del money manager, que eso está muy bien, todo lo que tú queráis, pero si tú no tienes disciplina y tú no tienes paciencia, ¿a ti de qué te vale saber controlar tu dinero? Para nada, en absoluto. Para nada. Bueno, vale, sí, vale para los que están vendiendo los cursitos, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí otro hombre colgado. Bueno, aquí teníamos, fijaros, aquí hay un pequeño doble suelo. Aquí estamos, este es un cruce Forex, en la libra esterlina, dólar americano, en un gráfico diario. Vale, tenemos aquí un doble suelo, bien. Pues bueno, lo cuento por contarlo, que realmente no merece, no hay que decirlo. Pero aquí tendríamos, fijaros, tenemos por un lado, tendríamos un Arami alcista, por el otro tenemos lo que sería una envolvente alcista, pero lo que nos interesa, aquí está el hombre colgado. Fijaros, tras una tendencia alcista, ya se forma el hombre colgado. Ya empezamos a ver aquí que cuesta trabajo seguir subiendo hacia arriba. Aquí ya tenemos un doji. Ay, un doji. Teníamos anteriormente un hombre colgado. Qué mal pinta la cosa. Y aquí ya tenemos una vela bajista. Y aquí ya tenemos una vela, como Dios manda, con un cierre ya muy por debajo del mínimo que tenemos, con lo cual ya hay confirmación del hombre colgado. Y aquí ya sí que hay que abrir posición corta y dejarnos llevar. Por desgracia, es otra cosa que también quiero que os quede muy claro con la vela japonesa. Siempre vamos a saber dónde vamos a colocar estos lots. Siempre. En este caso, hombre colgado, todo lo que no sea un cierre por encima de dicho hombre colgado, mantendríamos posición corta. Pero siempre que hayamos abierto posición. Aquí alguien me puede decir, bueno, Diego, aquí estoy viendo que el cierre estaría ligeramente por encima. Sí, bien, pero es que este hombre colgado todavía necesita confirmación. La confirmación viene aquí. Una vez que aquí ya confirma, entonces mi stop loss sí que va a estar vinculado justamente a que no haya un cierre por encima del máximo del hombre colgado. O incluso podría hacerlo, yo lo hubiera hecho en este caso, justamente por encima del máximo del doji. Aquí, por encima del máximo del doji. Y ahí estaría mi stop loss. Sé que ese sería mi stop loss. Sé que cuando hay una confirmación, lo que tengo que hacer es abrir posición corta o larga si me encuentro con una pauta o patrón de giro alcista, pero lo que nunca voy a tener ni idea es si el precio se va a mover un 5% a mi favor, o un 10% o un 200%. No tengo ni idea, por desgracia no lo sabemos. Con el chartismo occidental, sí, no hay ningún problema, tenemos ya un objetivo teórico mínimo, pero por desgracia con la vela japonesa nunca vamos a saber realmente cuál puede ser ese objetivo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que utilizar otro tipo de herramientas. Por ejemplo, si nos encontramos aquí con una figura de hombre colgado, vale, pues yo voy a esperar a encontrarme alguna pauta de giro alcista, voy a ir buscando a ver si hay algo aquí que me llame la atención y cambie, ¿no? Aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, pero aquí está. Aquí tengo, ¿veis esta vela rojita? Esta es una vela bajista y aquí tenemos una gran vela que envuelve el cuerpo, todo este cuerpo envuelve a la que hay aquí, anterior. Esto es una envolvente alcista. Aquí ya cierro posición, es decir, casi ya al cierre de la sesión, por ejemplo, este gráfico diario, al cierre diario, pues ya cerraría posición o cerraría la apertura de la siguiente vela. Y esa sería mi salida.
esta sería mi salida basándome en velas japonesas. Otras opciones que podríamos buscar pues sería divergencia. Si yo me encuentro con el gráfico con alguna divergencia alcista, pues ya me pondría ya intentando ajustarle esto lo más posible, o ya pensando ya con la idea de en cualquier momento cerrar posición. Siempre hay que tenerlo en cuenta, o siguiendo el oscilador que más nos gusta, siempre buscando algún tipo de señal, ya que algunos, pues bueno, a mí me puede gustar mucho el estocástico, en otras ocasiones me puede gustar el MACD, va a depender mucho, ¿no? Según el oscilador que queramos utilizar, vamos a buscar esa señal de salida, porque nunca vamos a saber realmente con vela japonesa en qué momento salirnos. Aquí pues perfectamente sí que la señal más potente que tenemos y la única realmente buena para salirnos era precisamente esta que tenemos aquí. Bueno, me acaba de sonar la alarma de los 55 minutos, así que voy a dejar aquí por concluida lo que sería esta primera parte de lo que estamos viendo de este pequeño mini curso de velas japonesas, y continuaremos posteriormente con una segunda parte. Bueno, esto ha sido todo de momento y nos vemos en la segunda parte. Como siempre os digo, si os ha gustado esta primera parte, pues agradecería que le dierais a me gusta y sobre todo a compartir. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la segunda parte muy pronto.